Bueno, pues antes que nada, quisiera agradecer la Sociedad Numismática de Monterrey y a nuestro presidente Adrián González Salinas por esta invitación a participar. Aprovecho también para felicitar a todos los consorcios por este 54 aniversario. Y quiero presentarles más que una conferencia, una charla, así como cafecito entre amigos. Y bueno, pues empezando, les puedo decir que la primera pregunta que vino a mi mente fue, pues, ¿qué es el dinero de emergencia? Y seguramente ustedes se preguntarán. Y me puse a buscar alguna definición como tal y no encontré nada. Lo más cercano, algo que dice que es dinero emitido con el fin de enfrentar situaciones de crisis económica. Y a eso, pues, me voy a referir el día de hoy. En estos últimos 4 años, yo he encontrado un verdadero tesoro en los billetes de emergencia. Y en esta ocasión voy a dividir el cafecito en 5 apartados. Voy a hablar de dinero de necesidad del mundo, luego un poquito en México, me paso a los billetes alemanes y pues para mí lo más importante, empezar a hablar de los Notgels y al final darte algunas ideas de cómo podemos coleccionarlos. En estos últimos 4 años, la verdad que he encontrado un verdadero tesoro en estos billetes de emergencia. Y bueno, en muchas partes del mundo, gobiernos, comercios, ejércitos, particulares, pues se han visto en necesidad de imprimir billetes de emergencia. Te voy a presentar solo dos ejemplos. Uno es el que viene de Filipinas y este se da en la transición entre el fin de la guerra de ocupación japonesa y termina con la mancomunidad que había entre Filipinas y Estados Unidos en 1942 y empiezan estos con la proclamación de la Segunda República Filipina en octubre de 1943. Y también tengo este otro que te quiero compartir de Fiji, una colonia británica. En aquel tiempo, este, hace billetes que imprime, billetes de banco de Nueva Zelanda. Y bueno, por supuesto, no podemos dejar afuera a México durante la Revolución Mexicana, en donde bajo pretexto de no tener suficiente moneda fraccionaria circulante, pues empiezan a hacer un montón de billetes como estos que te presento. Por ejemplo, pues tenemos billetes de haciendas, esta hacienda del burro, que era del empresario Guillermo Purcell, otros de la mina La Constancia en Sierra Mojada, Coahuila, de comercios como este de Francisco y Madero en San Pedro, Coahuila, de municipios como este de Matamoros, Coahuila, simplemente por mostrarte algunos, sin olvidar los miles de los diferentes ejércitos, comercios y todos que existen. Bueno, pues así todos los países tienen alguna historia numismática interesante, cómo ha evolucionado por guerras o porque cambian su moneda o por la inflación o porque hay diferentes tipos de banca privada o centralizada. Los territorios se dividen y nacen nuevos países o cambian de nombre. Es decir, hay un montón de circunstancias. Pero lo más importante, pues definitivamente es que cada coleccionista decide en dónde enfocarse. Y yo hoy quiero darte una probadita de algunos hechos que para mí hacen muy interesante coleccionar los billetes alemanes. Te voy a hablar primero, en general, de los billetes de banco alemán, cuál fue su historia. Fíjate, la moneda alemana era el marco desde que se unifica en 1871. Inicia con el marco de oro entre 1871 y 1914. Del marco de oro te presento este de 5 marcos de 1904. Aparece Germania, que es la diosa alegórica que representa a Alemania. Y bien interesante porque pues tiene un montón de simbolismos ahí. Trae un escudo con el águila que simboliza el imperio alemán. Trae un niño desnudo que tiene una paloma en la mano como símbolo de paz. Y se pueden ver otros símbolos como de la agricultura, de la industria, de comerciantes y algo de artesanía. De la base de oro en 1914, la abeja inicia lo que llamó el Peppermark o el marco de papel.
más o menos entre 1914 a 1923. Y de este te presento uno de 1917, en el que aparece una mujer joven con una corona de flores adornando su peinado. Después aparece el 1923 y por cuestiones de tantos problemas que hubo con la inflación, el Rentenmark o un marco seguro, y ahí pues intentar manejar la hiperinflación. Y finalmente pues tenemos el Reichsmark o el marco imperial, y ese lo podemos observar entre 1924 y hasta 1948. Este que te presento está muy interesante, es de 1935 y tiene un diseño muy bonito como muchos de esa época. En él aparece, se llama Justus von Liebig, es un químico alemán, es pionero en el estudio de la química orgánica y es considerado de hecho padre de la industria de los fertilizantes. Y si te fijas bien en el centro, aparece el Hakenkreuz, que es para nosotros la suástica, o en español la cruz torcida o cruz en forma de gancho. No aparece Hitler en ningún billete, pero sí empezaron a meter la suástica en algunos de sus billetes. Bueno, pues a partir de 1949, la Alemania dividida toma nuevas unidades monetarias y tiene el marco alemán para la República Federal y el marco de la República Democrática Alemana. Entonces prevalece el marco alemán a partir de su unificación después en 1990 y ya sabemos luego el euro a partir de 1999. De la Alemania dividida, te presento este de 5 marcos y de la Alemania federal este otro de 1960. En el del lado izquierdo, que es el de la primera Alemania, viene la pintura de un alemán, Albrecht Dürer. Él es un retrato que le puso el nombre de una joven de Venecia. Y del de abajo, del de la Alemania Democrática de 1975, aparece Thomas Monster, un teólogo alemán de la Reforma que se opuso tanto a Lutero como a la Iglesia Católica de su tiempo. Pero bueno, yo les quería platicar de los Nordhels y vamos a empezar a hablar de los Nordhels. Fíjense, existe una cantidad impresionante de ellos en todas sus diferentes épocas y te voy a compartir algunos. Según este señor que te presento, el doctor Arnold Killer, quien fuera un coleccionista, investigador y de cual existen muchos libros relacionados con los Notgel. De hecho, existen catálogos, fue de los primeros que empezó a hacer catálogos. Dice, o él decía que había una cantidad mayor a 160,000 tipos de Notgels, pero con el tiempo, con todo lo que se conoce en la actualidad, si se sumaran todas las variedades y los que tienen serie, los que sí tienen serie o no tienen, etcétera, llegarían a ser, dicen algunos, más de 1 millón de notgels diferentes. Entonces, pues ahí tenemos mucho de dónde buscar. Bueno, circulan simultáneamente con el billete de banco alemán, circulan a partir de 1914 y su nombre de Notgel viene por su significado de Not, que significa en alemán o en español es emergencia o necesidad, y el Geld, que es dinero, por eso les llamamos dinero de emergencia. Se imprime en una época realmente difícil para Alemania. No disponía con facilidad de dinero fraccionario para hacer sus operaciones. Y las monedas de níquel pues ya dejaban de circular por cuestiones de uso para la guerra y las de plata pues fueron retiradas y la misma gente las empezó a esconder. Entonces, el Notgel, aunque no era realmente una moneda de cambio oficial, es decir, no era un billete de banco, y pues no contaba con el respaldo de ningún tesoro, pues empezaron a usarse como monedas de cambio. Lo único que sí se cuidaba mucho es de no llamarlos Geld o Banknote o Reichsbanknote o Darlexneichen, porque ese era más bien algunos tipos de billetes o de préstamos estatales. Entonces había que tener cuidado y solamente llamarlos Notgel
como dinero de emergencia. O también vamos a encontrar algunos que dicen Gutschen, que son como vales, o un Westschelgeld, que eso es dinero también de cambio por mencionar algunas de sus nomenclaturas. Bueno, pues ¿cómo coleccionarlos? Pues hay un montón de formas de coleccionarlos. Poco a poco los pueblos se fueron sumando ciudades, comercios, y bueno, lo que querían era producirlos primero con motivos de intercambio y después, pues con motivos muy diversos. Y por eso pusieron gran diversidad en sus grabados y en sus materiales. Se pueden encontrar, por mencionar algunos, de municipios, de cajas de ahorro, hay militares, de cámaras de comercio, de transportes, de café, de hoteles, de lugares deportivos, de organismos privados, y esto provocó que fuera imposible regular su uso y empezó a generar pues, problemas de validez, de caducidad y de, obviamente, de falsificación, aunque se supone que vendrían firmados por el Burgermeister, que es el alcalde o el encargado de la ciudad, y otros, pues vamos a ver que tienen algún sello. Bueno, aún así, además del intercambio, se convirtió en una hermosa pieza para los coleccionistas y pasaron a imprimirlos de una manera sencilla, como lo vamos a ver al principio, a producir series muy coloridas con historias muy interesantes. Te voy a presentar aquí algunos, pero puros no metálicos. Hay notgels también de aluminio, de los cuales no te presento porque simplemente no los tengo. Pues te voy a presentar algunas opciones de cómo coleccionarlos. Puede ser por época, por tipo de material, por regiones, por país, por temas, como quieras. Simplemente hay muchas y tienes que decidir tu tema. Yo lo voy a utilizar en mi plática de hoy de estas formas y voy a empezar platicándote de épocas. Entonces, la primera época donde empiezan a nacer los Notgels, que son los realmente Notgels de emergencia, pues son las emisiones de 1914. Se hacen inicialmente en Alsacia, Lorena y en Silesia y Prusia. En este caso, el Reichsbank suspendió todas las entregas de efectivo en esas áreas en agosto de 1914 porque tenía miedo de que fueran ocupadas rápidamente y perdieran esas regiones. Entonces empezaron a emitir Notgels. Son emisiones muy simples, a una tinta con firma o con sello. Este que te presento, por ejemplo, es de medio marco y es de la Comunidad de Prusia, Alemania, que se llamaba Exin, en agosto de 1914. Un poblado de aproximadamente 4.000 habitantes. Hoy es una comunidad polaca, no la puedo pronunciar, pero es con K, Xinia, algo así se llama ahora. Y ven, pues es una impresión muy sencilla, tiene la firma y el escudo, ambos en un sello de tinta azul moradito. La segunda etapa está marcada por los Berkenstrauben, y estos son entre 1917 y 1919. Bueno, pues ya todas las monedas de pequeño valor comenzaron a desaparecer desde 1915. Si recordamos por ahí la famosa ley de Gresham, que dice que, bueno, ahí la gente guardaba eh, sus monedas, ya que su contenido en metal era más valioso que su valor nominal, y lo que sacaba, pues eran los notgels, porque los otros los consideraban como mejores y había que guardarlos. Entonces las ciudades, pero más tarde, como dije, empresas y otros tuvieron necesidad, pues una necesidad real de producir cambio pequeño. Entonces, en esta época del 17 al 19, siguen teniendo muchos el sello de la ciudad y son diseños básicos. Algunos tienen colores, pero no son tan multicolores como los que vamos a ver más adelante. Te voy a presentar este de Limburg del año de 1918. Como lo ves, está impreso en tinta verde, sobre una base blanca y por ahí pues un número de serie en rojo.
Limburg, actualmente es una de las 12 provincias de los Países Bajos. Bueno, la tercera época viene siendo el Serienschein, y estos son de los más comunes. Más o menos empiezan alrededor de 1920. Y aquí algo interesante, las ciudades pues empezaron a darse cuenta que había coleccionistas de estos billetes de cambio pequeño y entonces empezaron a emitir pues series de noteheads, ya no noteheads por separado, sino algunas series de noteheads. Y lo hicieron pues como una forma adicional de obtener ingresos. Los noteheads se hicieron muy populares, entonces empezaron a hacer unos con grandes diseños, con muchos colores. Por el mercado que estaba destinado, que eran los coleccionistas, pues encuentran un montón de variedades. Pueden tener número de serie, pueden ser sin número de serie, hay redondos, hay cuadrados, triangulares, hay con valores nominales no muy comunes, como de 80 pfennigs o 99 pfennigs, por ejemplo. Y podían ser cambiados, pero al hacerlos tan variados y bonitos, hacía que la gente, en este caso los coleccionistas, los conservaran y producían pues más ganancias para el impresor. Muchos de ellos cuentan historias. Creo que la gran mayoría tiene alguna historia. Hay historias muy ligadas en muchos casos a la guerra, muchos muy ligados a la religión, muchos muy ligados a la historia propia de la región, etcétera. Y ayudaba a distraer a la gente de los problemas por los que estaba pasando. Te voy a presentar este ejemplo. Es una serie de Paderborn de 1921 de 5 Nothells. Tienen valores muy sencillos de 25, 50, 75, 1 y 2 marcos en un cartoncillo muy sencillo y en tonos de crema y negro. Ah, sí, no está tan colorido como el otro, pero este ya es una serie y eso lo cataloga dentro de este grupo que te lo estoy poniendo. Bueno. En este está muy interesante porque en el anverso del último, aquí está el reverso de los primeros cuatro, te presento el frente del primero, ya ves hay un burrito, y en el reverso, este, pues hace alusión al burro mágico que hacía monedas, ese de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm que escribieran Blancanieves, Caperucita Roja o La Bella Durmiente, entre muchos otros cuentos. Bueno, pues ahí, aunque no sea alemán, pues ahí nos pusimos a investigar y en el texto, la traducción sería un asno que caga ducados. Nosotros, los de Paderborn, no tenemos tal cosa, pero hay suficientes asnos en el mundo que compran nuestro papel moneda y esto, pues, lo pusieron así como ridiculizando la emisión de Nothells, que no tenían ningún valor para la época. Y pues bueno, aquí están viendo un burro en esta cámara que le encanta comprar de este tipo de billetes. Entonces, pues sí, trascendió la época de 1921 y 100 años después, pues lo tenemos aquí todavía intentando conseguir algunos ejemplares de ellos. Bien. El cuarto grupo son los Grosgels, que están entre 1918 y 1921. Más o menos son épocas muy similares a la anterior, nada más que pues tiene particularidades específicas. Dice este grupo, por ejemplo, pertenecen todas las piezas que tengan valor nominal de un marco o más. Entonces empezaron a hacer de más marcos y no necesariamente tienen que ser series. Además, la impresión la empezaron a hacer en tamaños un poquito más grandes que los anteriores, pero más chicas que las emisiones inflacionarias que hemos visto seguramente o que conoceremos. Este que te voy a presentar, este, de Neumünster, por ejemplo, es de 20 marcos y tiene una perforación de inválido. No sé si alcanza a ver en el video en el centro. Sí, un Gultek, dice, ya es inválido. Este es de fecha de 1918 y es parte de una serie de 2, 5, 10, 20 y 50 marcos. Entonces, si te fijas, los otros entre
de 75 centavos o pfennigs, que es la moneda de aquel entonces, la fracción del marco, a tener 20 marcos, creo que ya cambia bastante la cosa. Muy bien. De ahí pasamos a la siguiente etapa, la quinta, pues la inflación ya de 1922. Ya había una fuerte necesidad de billetes de mayor valor que ya no podía ser satisfecha con los billetes anteriores. Entonces las ciudades y las empresas produjeron su dinero de gran valor nominal, pero todavía los valores no llegaban a millones o billones como lo vamos a ver en la siguiente serie. Este que te presento es de una ciudad este, de Hall, se llama, el de 1922, que los emitió con un valor de 100 marcos originalmente en septiembre de 1922 y después reimprime su valor y ahí se ve el sello muy claro y dice que no, que ahora vale 100,000 marcos. O sea, al revés que nosotros, ¿verdad? Que le quitamos 3 ceros a la moneda aquí, que le pusieron 3 ceros más. Y es una situación que vamos a poder encontrar en diferentes billetes por el cambio que da de 1922 a 1923, todos los cambios de valor que sufre, en este caso, el marco. Muy bien. Nos vamos a la siguiente, y aquí está muy interesante. ¿Qué sucede en 1923? Mira, date una idea. ¿Cómo cambian los valores? Te pongo ahí el agua, leche, sal, azúcar, papa. Nada más en unos días, 1 litro de agua en julio de 1914 costaba 0.0002 marcos. Ya en octubre de 1923, 9 años después, costaba 98,000 marcos. Y dices, bueno, pues a lo mejor no pasa nada. Sí, nomás que 15 días después, 2.2 millones. Luego, 15 días después, 40 millones. Ni siquiera 15 días después, pasan 8 días y 200 millones. O sea, la verdad se volvió algo, pues incontrolable, incontrolable. Fue la destrucción total del sistema monetario, hasta diciembre de 1923. Casi todas las imprentas del imperio se empezaron a imprimir billetes para ciudades, empresas y para quien se los pidiera. Ya la inflación obligó a hacer notgels pues, de cantidades mucho mayores. Además, pues, de las fuertes imposiciones financieras que se le impuso a Alemania por el Tratado de Versalles, hubo una ocupación francesa y de Bélgica del Valle de Ruhr en 1923, que era una región productora, y eso pues detona aún más la hiperinflación alemana. Entonces, interesante esta tabla que presenta Jeffrey Jerome Wing en su libro, que ahí pongo abajo cuál es su libro. Pues impresionante para mí. Y bueno, aquí empezamos a ver los drásticos cambios de los precios y empezamos a ver cómo en este billete de Breslau, de una antigua región de Silesia, hoy en Breslavia, en Polonia, pues ya empiezan a emitir notgels por 1 millón de marcos en 1923. Me voy a pasar al siguiente grupo, los Western-Brendige, o le llaman billetes de valor duradero. Dice, a fines de noviembre, pues ya nadie quería aceptar los billetes anteriores. Y entonces el siguiente paso era producir billetes que hicieran referencia a un préstamo de oro del Imperio Alemán, es decir, con una garantía supuestamente de valor en oro o en dólares americanos. Y te lo pongo garantía entre comillas porque pues era puro truco, no había tal, ¿verdad? No había tal. En realidad era una farsa, era un truco psicológico para intentar frenar el problema. Entonces el valor del marco de oro varía y no todos tienen valor en dólares. Entonces se encuentran algunos respaldos por mercancía, ese te lo voy a presentar más adelante, pero este que sí te presento, pues puedes ver ahí, es de la ciudad de Getzlaff de 1923 y pone dos valores. Su valor es 4.2 marcos de oro o $1 en este caso americano, que era el tipo de cambio en 1914. Como dan a entender,
ya las cosas no están tan mal. Muy bien. Eh, el, el octavo y el último grupo, pues son los que son dinero para prisioneros de campos de guerra. Principalmente este se da hasta 1915, 1916. Se utiliza solamente en los campos de prisioneros de guerra, y son más como vales que como dinero. Entonces, este que te voy a presentar es de un campo de prisioneros. Estaba entonces en la ciudad alemana de Metz, ciudad de mucha historia en Europa. Actualmente es una ciudad francesa y no sé si se alcancen a apreciar, pero de esquina izquierda a derecha se ven pequeños trazos inclinados que yo quisiera pensar que era alguna especie de cancelación del vale. Bueno, te voy a presentar ahora otra forma de conseguirlos. Entonces, una forma es buscar de esos 8 tipos y te vas a encontrar muchísimos otros por su tipo de material. Sobre todo, aunque ya dije que la gran mayoría son de papel, hay una ciudad que se llama Bielefeld al norte de Alemania, cerca de la frontera con Países Bajos, que vamos a poder encontrar muchos y en variedad de metales, impresos por la caja de ahorros, en este caso de la ciudad, y por supuesto con la intención de que se quedara en manos de coleccionistas. Bueno, los primeros ya no te presento porque casi todos los que te he presentado son de papel cartón. Este que te presento es de lino. Lástima que pues, no lo puedes apreciar obviamente a la distancia, pero en las manos pues se siente luego la tela, una tela muy fina y lo hacen pues, especiales, ¿sí? En el centro se ve por ahí como un ángel con un báculo moviendo una carreta con la fecha de 1814 con una inscripción que dice de París a Berlín. Y buscando por ahí, lo único que encontré es que esa fue la fecha en que Francia pierde Bielefeld en favor de Alemania. Eh, una tercera, y hay muchos, hay diferentes de lino. Otro es de cuero blanco, también este es bien suavecito, este cuero. Es de 20 marcos, es un paisaje muy bonito de Osterwijk, en un distrito de Harz, Alemania, y también de fecha de 1921. Este otro que te presento está bien bonito también, y ahí sí se nota luego que no es papel, ¿sí? Se ve un poquito los dobleces, está hecho de seda. Menciona que es para la celebración del 700 aniversario, y por ahí vienen los números de los años de 1721 a 1920, 1221 a 1921, pero buscando solamente encontré que los primeros indicios de la ciudad eran más o menos de 1214, pero me llama la atención que su motivo central, en donde aparece como que hay personas del lado izquierdo enfermas, entran a un pozo de agua, dejan ahí sus muletas porque parece ser que tiene propiedades curativas y salen de ahí. Entonces, o pues probablemente algún motivo religioso y la estrella o la luz que aparece desde arriba es con lo que están recibiendo probablemente la sanación. Es una serie muy bonita, muy recomendable. Tenemos otro, estos muy bonitos de terciopelo. Este que te presento, este es un billete de valor duradero de los que vimos. Si te fijas, ahí vienen los valores. Vale 4.20 marcos de oro o vale $1. A los costados viene el dólar y es de la misma ciudad. El siguiente, muy bonito también, y es de yute. Este, de 5.000 marcos es de 1923 y en los extremos tiene un texto explicando el costo de la guerra y algunos ejemplos del superincremento de precios. Todas esas letritas que se ven arriba en negro, pues hay que agarrarse una lupita y te va a decir muchas cosas de los precios. Y en medio, pues una representación como de Sansón destruyendo el templo al ser engañado por una mujer.
Y aquí te digo, hay un montón de nothells que tienen muchas referencias bíblicas. Entonces, si has escuchado lecturas o has leído por ahí la Biblia, ay, pues muchos nothells se van a hacer recordar algunos de esos pasajes. Ahí lo representan como Alemania destruyendo a sus enemigos. De este hay variedades, así sencilla, y hay algunos que tienen los bordes muy bonitos con algún tejido especial. Entonces los hacen ser especiales. Muy bien. Te presento estos de madera. Es como un triple muy finito, pero al mismo tiempo fuerte. Estos son austríacos y tienen diferentes valores. Te presento estos de 10 y 20 Hellers. Tienen animales regionales, el del lado izquierdo dos conejos, el del lado derecho un ciervo. Fueron elaborados en una fábrica que se llama Ungar Holz, y la intención definitivamente al hacerlos de madera pues era ofrecerlos a los coleccionistas y no tanto como, como moneda de cambio. Muy bien. Bueno, pues ya vimos 8 clasificaciones y luego diferentes tipos de materiales, y ahora también por regiones o país se pueden encontrar, además de Alemania, de lugares como Austria, Francia, Hungría, Polonia, Rusia. este, ya está en diferentes clasificaciones que te he presentado, los de Alemania, y también te presenté por ahí alguno de Austria. Pues te presento ahora de una ciudad de Arswald, ocupada por Alemania y que desde 1945 llega a formar parte de Polonia y cambia su nombre a Chosono, algo así. Muy bien. Este otro de Austria, me llamó mucho la atención, es un valor de 20 Hellers, que era la moneda austríaca. Pero preguntándole a algunos amigos que tengo por ahí, un amigo alemán, del cual me auxilié mucho porque las traducciones pues, no están fáciles. Yo le decía, oye, ¿quién es este señor que está ahí? Y él decía, no, pues parece ser el de una familia de Von Arco, decía, que era una familia que tenía un castillo ahí en la ciudad. Pero intentando buscarlo, pues me encontré más bien a una persona, se parece mucho a Anton von Arco, que era un alemán muy radical, antijudío, aunque tenía un pasado judío, pues resulta que él era así antijudío, ¿sí? Y por último, pues de Francia, de Neut, del año de 1919. Te voy a presentar algunos temas. Mira, con el tiempo, muchos alemanes empezaron a coleccionar Notfelds, como te decía, por sus imágenes y mensajes. Y entonces en ellos se podían encontrar parte de la cultura y los valores de la comunidad. Y entonces, pues empezaron a producir temas políticos, religiosos, militares, antisemitas o antiamericanos, o deportivos, o de humor, o de historias locales, etcétera. Entonces, no es fácil para mí interpretarlos, sobre todo porque además de contar con diferentes tipos de alemán, así como pasaría por las diferentes regiones de México, ¿verdad? Este, que en algunos lados le decimos moyote y en otros lados zancudo, y estamos hablando de lo mismo. Pues la tipografía, de los nothells, pues es complicada en muchas ocasiones. Así es que el uso de algunos símbolos pudiera confundirnos. Este, pero bueno, hay que considerar cosas que eran importantes, como el cristianismo, el judaísmo o el sufrimiento de la gente de la época. Bueno, un tema interesante, fíjense que hay algunos nothells, como este que te presento de Austria, que era usado como si fuera un commodity, es decir, tenía un lugar que eran de 10 Hellers, pero al mismo tiempo, en la parte de atrás puedes ver que tiene el valor de 300 gramos de harina. Entonces, pues interesante. Parecido a aquel que te mostré que tenía valor de canje del marco de oro o el dólar americano. Pero nada más que ahora aquí era a través de cambiarlos por comida. Hay algunos temas religiosos históricos interesantes. Por ejemplo, este
es un notgel de la ciudad de Münster y recuerda la historia del holandés John de Leyden. Este se convierte en un profeta reconocido de una secta que finalmente se apoderaría de la ciudad y fue expulsando a los católicos. Después, pues él regresa a los católicos, lo capturan, lo torturan junto con dos de sus seguidores que te pongo ahí. Cada uno de los tres fue atado a un poste con un collar de púas de hierro y su cuerpo fue desgarrado con tenazas al rojo vivo. Y después de la quema les arrancaron la lengua y bueno, los cuerpos los colocaron en tres cestas de hierro y fueron colocados en los campanarios de esa iglesia, que es la iglesia de San Lamberto. Y los restos los dejaron ahí pudrir. Hasta 50 años después se retiraron los huesos, pero las celdas permanecen. Bueno, aquí te presento la serie y donde te empiezan a narrar pues todo esto que sucedió en estos cinco este, Nothells. Y en el último, eh, que es pues se ve donde están con las tenazas y si ves las tenazas de hierro y hirviendo a los lados, pues con eso les desgarraron en este caso los cuerpos. Y ahí están todavía las celdas que aparecen en los notes, ¿verdad? Otro tema, no tan cruel como el anterior, pues de Hamelin de 1921, de la ciudad famosa del flautista, y ahí lo que están haciendo es recordando el nacimiento de septillizos y la importancia del cristianismo, que por la gracia del bautismo reciben la salvación de Dios. Te voy a presentar otro histórico también. Recuerda a Juan el Bautista de dos maneras diferentes. Este primero que te presento es una serie de cuatro noches que tiene valores de 5, 10, 25 y 50 desde Johannesburg y se llama así en honor precisamente de Juan el Bautista, porque ahora es una población polaca de nombre Pist. Bueno, todos tienen impresiones iguales, son igualitos, solo cambia el valor nominal y en ellos está el edificio que te mostré ahorita y en el anverso viene aquí es el escudo de armas de la ciudad y el escudo de armas es la charola de plata con la cabeza de Juan el Bautista. Y este otro también recuerda a Juan el Bautista en Estua de 1920, muestra una celebración del Día de San Juan Bautista, con mucho colorido, en donde las parejas aparecen ahí bailando. Es la fiesta de la alegría de Johannesfest, se llama. Un festival que dura 4 días y que está dedicado a la música, a la bebida y que parece ser que todavía atrae a miles de visitantes, por si quisieras ir ahí en la fiesta de Juan el Bautista. Algo de humor, está muy chistosillo porque es de una ciudad donde en 1921, en una ciudad vale 5 marcos. Este, Nos recuerda la historia de un hombre que en 1908 comió frijoles y entonces se fue por la calle y pues se fue echando sus gases por la calle y entonces la gente se empezó a perturbar y parece que fue algo histórico y entonces fue el policía, le llama la atención y le pone una multa de 5 marcos, por eso el billete es de 5 marcos. Ahí se ve al lado derecho algún señor tapándose la nariz para evitar los malos honores. Y por supuesto, no pueden faltar, hay muchos que te vas a encontrar en honor a los caídos este, de la Primera Guerra Mundial en Alemania. Y otro tema interesante es de juegos. Además de presentarte paisajes y cosas de la región, en la parte de atrás te pone ahí como si fueran juegos de palabras para que intentes con esos gráficos adivinar las palabras y luego pues en uno de ellos te da este, la solución. Bueno, pues te dejo un mensaje final. Ay, perdón, se me olvidaba que no sabemos alemán. Dice, no importa cómo decidas coleccionar los Notkells, pero no pierdas nunca el gusto y la alegría por este bonito hobby. Entonces,
No es tener muchos, es disfrutar los que tienes. Te agradezco mucho tu atención y te presento algunas referencias del señor Winfried Bodón, que es mi amigo alemán que me ayudó. Hay una serie de libros que te puedo recomendar, que se llama Paper Money Messages, de Jeffrey y Jerome Wing. Es un inglés, están buenísimos sus 4 libros. Hay otra página que se llama nothead.com, es una página por una cuota única de Thomas Gibbs Murray, y de ahí tiene también información disponible y otras páginas por ahí. Y la mayoría de los noteheads que no tienen referencias son porque son de mi propiedad, y los que sí, pues los saqué de eBay. Entonces, fue otra de mis fuentes. Pues muy bien, pues muchas gracias.